tardes. En el séptimo capítulo del 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx dice lo siguiente: la República Socialista surgió como propuesta, como profecía en los albores de la Revolución de Febrero. Fue ahogada con la sangre del proletariado de París en la jornada de junio de 1848, pero emergió en los demás actos del drama como un fantasma. Se anuncia la República Democrática. Se diluye el 13 de junio de 1849 con sus pequeños burgueses fugitivos, pero dejando reclamos soberbios en la huida. Todo el escenario lo ocupa la República Parlamentaria con la burguesía. Aceleran la plenitud de su vida, pero el 2 de diciembre de 1951 se la entierra con un grito angustiante los monárquicos unidos: ¡viva la República! La República burguesa francesa, que rehusaba del dominio del proletariado trabajador, puso en la cima del poder al lumpenproletariado, con el jefe de la sociedad del 10 de diciembre a la cabeza. En general, el lumpenproletariado significa las personas que están en un nivel abajo del proletariado, que en general no tienen una labor fija y muchas veces se les usó como digamos, por las patronales, cuando había huelgas, como rompehuelgas, es decir, iban a trabajar y cobraban por esos días que los demás hacían huelga y ellos trabajaban, ¿no? Es interesante porque aquí Marx habla de que el gran apoyo que tiene como clase Luis Bonaparte es el lumpenproletariado. Yo creo que si ustedes analizan bien y profundizan bien, no es solamente el lumpenproletariado, yo lo llamaría el lumpen. ¿Por qué? Porque hay sectores de la nobleza y de la aristocracia que se quedan en Francia, y aunque se queda la República Democrática, pero que en el fondo eran personas que habían perdido su poder económico, su poder social, y eran también lumpenes, porque vivían de alguna forma con más plata o lo que sea, vía contrabando, vía todo lo que sea el trabajo aduanero, que en general siempre está relacionado con cuestiones de corrupción. Es decir, que jugaban mucho al, digamos, una especie de trabajadores de la vida, digamos, a través de diferentes formas, de diferentes modalidades no tradicionales en el campo del trabajo, digamos. Y este es el punto en común que existía entre el lumpenproletariado, que estaba más abajo de todo, que el lumpenaje de las clases altas. Es decir, que no eran clases altas y tenían un sistema o un código fuera de la ley muy cercano al lumpenproletariado. La ley tiene derecho de huelga, la ley permite el derecho de huelga, los lumpenproletariado eran rompehuelgas, entonces por lo tanto también frente a la ley normal, digamos, no eran personas que se adaptaban a la ley. Es normal que los sectores de clases muy muy bajas tengan puntos en común con los sectores de clases muy muy altas porque no reconocen esa situación de la ley. Aún existiendo las repúblicas burguesas y aún habiendo caído estas monarquías, los sectores de la aristocracia y la nobleza siguen viviendo en un mundo muy apartado de las leyes, porque las leyes son burguesas, pero ellos siguen haciendo sus cosas sin... Por eso ustedes abren en la televisión o en un diario y encuentran que un príncipe, que no puede ejercer de príncipe, hace tal y tal cosa en una república. Es decir, todavía se creen con una situación al marginal de la ley. Y sectores muy muy de abajo, que no tienen una relación directa con el trabajo siempre, también, por supuesto, que cometen eso, porque por razones totalmente contrarias a esto no tienen la ley como un elemento fundamental. Lo importante del análisis del 18 Brumario, yo había hablado del bonapartismo y no voy a hablar mucho más sobre eso para decir que vamos a para que tengan una cuestión de conocimiento general. El bonapartismo, digamos, es una forma de política centralizada en una persona y que toma decisiones en general, a veces no contra todo el pueblo, aunque tenga el apoyo del pueblo, cuyas medidas el pueblo no se da cuenta que están en contra de ellos, pero las toman.
sino en general al grupo de personas que tienen alrededor de ellos y que hacen de estas personas un líder como casi natural del pueblo. El bonapartismo no necesariamente tiene que ver con la dictadura o con las dictaduras o con la democracia. Hay bonapartistas que han sido puestos por la democracia y hay bonapartistas que han sido en situaciones de dictaduras. Hay bonapartistas que sería totalmente ilógico, pero lo fue, en la Unión Soviética con Stalin, por ejemplo, y Hitler también era otro bonapartista, pero había demócratas, es decir, un Churchill, que también eran bonapartistas, pero desde una visión democrática. También en el caso de Luis Bonaparte, Marx dice la historia se repite dos veces según Hegel, pero se olvida de que la primera es la tragedia, la segunda una farsa. Pone a Luis Bonaparte que queriendo hacer todas las cosas del tío las hace mal, las hace como un mediocre. Es decir, lo que demuestra este libro, entre otras cosas, que muchas veces las masas, por ciertas incapacidades o por creer en alguien, como en este caso, aceptan dirigentes mediocres. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar, no sé si vamos a llegar a tiempo o lo vamos a pasar por arriba, pero digamos, el caso de Bismarck, que sería el bonapartista alemán, logra la unidad alemana justamente 20 años después de esto que sucede acá en el 18 Brumario. Y Bismarck le hace un invento a este papote de Luis Bonaparte para iniciar una guerra y la gana. Y con esa guerra Bismarck logra, aparte de ganar a Francia, lo que quería, ser un líder que logra unificar todo lo que hoy es Alemania, que no era un país, sino que era un reinado y principados. Y ahí tenemos entonces un bonapartista inteligente. Es decir, aunque había un rey, el que manejaba toda la historia en Alemania fue Bismarck. Entonces, lo fundamental para nosotros es saber que Marx denuncia primero un conflicto de clases que está siempre notoriamente. Es decir, cuando habla de la socialdemocracia, habla de una socialdemocracia que no es la que vamos a ver más adelante, no es una socialdemocracia proletaria, todavía está bajo las ideas del socialismo de Saint-Simon, es decir, basado mucho en cierta concepción pequeño burguesa. Fíjense que el proletariado no puede conseguir su propio partido y se une a la pequeña burguesía. Perdón. Por lo tanto, ese es otro punto que ustedes tienen que tener en cuenta, el conflicto de clases que se produce por todo eso. Si nosotros sabemos el conflicto de clases, de burguesía, proletariado, pequeña burguesía, y los sectores de la monarquía que gritan viva la república, lo cual esta contradicción demuestra totalmente que Luis Bonaparte era una persona que fue apoyado por parte de la aristocracia importante. Podemos realizar un trabajo mucho más consciente sobre el 18 Brumario. Son esos 4 puntos, las tensiones de clases y la poliquetería que hoy tomamos como referente constante. Es decir, la promesa de algo y la traición a esa promesa. ¿Okay? El tema de asumir por medio de un partido como el Partido del Orden y después prohibirlo. Es parte de una política que nosotros, por eso consideramos al 18 Brumario como parte del pensamiento contemporáneo de la política contemporánea.